Les invito a vayan en sus Biblias a Gálatas capítulo 5. Estamos en medio de una serie de exposiciones de la epístola de Pablo a los Gálatas. Nos encontramos en el capítulo 5. Vamos a estar viendo los versículos 19 al 21 y el versículo 24. Vamos a hacerlo así por causa del tema precisamente que vamos a estar viendo, porque como van a ver, el versículo 24 tiene directa relación con los versículos 19 al 21. Dice así la bendita palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 24. Pero, hay otro pero ahí, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ven la conexión que tiene el versículo 24 con los versículos 19 al 21? Entonces, y les había anunciado antes que esta sección iba a tomarla en tres partes, ¿verdad? Entonces ya vimos la primera parte acerca de andar en el Espíritu, ¿verdad? Vimos la exhortación precisamente a andar en el Espíritu, pero ahora el apóstol se va a enfocar específicamente en dos aspectos de nuestro caminar como creyentes que corren paralelos, ¿sí? Que corren paralelos el uno del otro y que no podemos evitarlo. Uno, por un lado, en un sentido negativo, para decirlo de alguna manera, es el hecho de que el cristiano ahora enfrenta una lucha con la carne, ¿no es cierto? Y eso es algo continuo, algo diario, algo que no va a cesar, sino hasta el día de su muerte. Pero la otra parte de andar en el Espíritu consiste en llevar una vida fructífera, ¿no es cierto? Una vida que da fruto para Dios. Entonces, pero yo quise hacer, como ya les dije, quise separar ambos aspectos para que podamos ver con más detalle precisamente estos elementos que tenemos aquí. Y hermanos, aquí como una introducción muy breve, como motivación para una vida piadosa, hermano, ya les dije, Pablo pone lado a lado los productos de una vida vivida en el Espíritu. Los pecados de esta primera lista que les acabo de leer son los resultados feos y repugnantes del deseo perverso, mientras que las virtudes de la segunda, es lo que vamos a ver en la próxima ocasión, si Dios quiere, esa lista son de virtudes, son los resultados hermosos y atractivos de andar en el Espíritu precisamente. Por eso se llama el fruto del Espíritu, porque es el Espíritu quien lo produce. Ninguna lista de estas dos es exhaustiva, o sea, no es que aquí vamos a encontrar toda la lista de todos los pecados posibles, no. O en el caso del fruto, todas las posibles virtudes, no, sino que alude a los productos correspondientes a ambos estilos de vida. De hecho, el versículo 21 termina diciendo cosas semejantes a estas, o sea que podemos decir que la lista pudiera ser mucho más amplia, ¿no? Solamente que esto es algo representativo en realidad. Esto indica que tales cosas mencionadas eran pertinentes, primero que todo para la iglesia en Galacia,
pero que también tienen una aplicación universal a los creyentes en todos los tiempos y en todos los lugares. O sea que esto no era problemas que estaban teniendo solamente los Gálatas, ¿verdad? Y hoy, con la ayuda del Señor, veremos primero las obras de la carne. Luego, eso será lo primero que veremos, las obras de la carne. Luego, el resultado de andar en las obras de la carne. Y tercero, la victoria sobre las obras de la carne. Como en tiempos, o más bien, lo que el mundo nos dice que estamos en tiempos de fiesta, de celebración, porque es Navidad, como hemos dicho otras veces, no tenemos certeza absoluta de cuándo fue que nació el Señor Jesucristo. Lo cierto es que hoy les voy a dar una muy buena noticia. Una muy buena noticia que de hecho viene como resultado de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como les dije, en primer lugar vamos a hablar de las obras de la carne. Dice versículos 19 al 21, parte A. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, otra vez, la lista pudiera seguir. Bien, las obras de la carne, hermanos, reflejan los deseos pecaminosos de la condición humana no redimida, los cuales están en guerra espiritual contra los deseos del espíritu. Eso fue lo que vimos la última vez, ¿recuerdan? El deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no haga lo que quisieres o lo que quieres. Esa es la realidad. Pero lo cierto es que las obras de la carne, hermanos, reflejan esos deseos pecaminosos de la condición humana no redimida. Estas obras son tan manifiestas y evidentes que Pablo las menciona en primer orden para recordar algo básico que el Señor Jesús ya había dejado claro allá en Mateo capítulo 7, versículos del 20 al 23. Quiero que vayamos ahí un momento, porque allí, recuerden, los escribas y fariseos estaban poniendo la queja al Señor porque sus discípulos no se lavaban las manos para comer, ¿recuerdan? Y el Señor les dice, bueno, eso no es ningún problema. ¿Cuál es el problema? El problema no es lo que, ¿verdad? Lo que entra, sino lo que sale. Y dice el Señor en Mateo 7, en Marcos, perdón, no es Mateo, es Marcos. Marcos, capítulo 7, versículo 20. Lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón salen, ¿qué cosa? Dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y otra vez la lista pudiera continuar. Y dice el Señor, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que realmente contamina al hombre. Si se dan cuenta, esta lista es muy parecida a la que tenemos en Gálatas, ¿verdad? Bueno, ese es el punto del apóstol Pablo. Quiere recordar cuál es el problema básico del hombre. ¿En dónde está el problema básico del ser humano? La lista de Jesús se parece a la de Pablo, en que ambos pasajes insisten en el hecho de que estas maldades se originan en el interior del hombre mismo, no en Satanás o en el mundo exterior. Bueno, claro, en principio sí, ya sabemos, Satanás fue el que infectó la raza humana, ¿verdad? Pero ya después de la caída, ¿en dónde está el problema? El mayor problema del hombre. Adentro. O como alguien ha dicho, el corazón del problema es el problema del corazón, ¿no es cierto?
En ese relato breve de Jesús, en ese relato, el Señor Jesús menciona en 3 ocasiones que los pecados proceden de adentro. Dice, de dentro del corazón sale, de dentro salen. Y Pablo identifica su lista de pecados como las obras de la carne, es decir, obras producidas por la propia naturaleza no regenerada del hombre. O sea, ¿quién le enseña a un niño a mentir? ¿Quién le enseña a un niño a agarrar las cosas de la nevera? ¿Quién le enseña a un niño a hacer una pataleta? No, eso no necesita instrucción, eso ya viene interno, ya viene con eso, ¿no es cierto? Y claro, el problema es que conforme crecen los niños, los pecados también. Y si ya somos adultos, pues peor todavía. ¿Sí? Sí, los niños tienen su problema, pero los grandes tenemos problemas mayores. ¿No es cierto? Bueno, solo existen, hermanos, 2 visiones posibles de la naturaleza humana, o sea, en un sentido muy amplio. Solo existen 2 visiones posibles de la naturaleza humana. O es básicamente buena o es básicamente mala. O sea, no hay tal cosa como neutralidad moral. Bueno, la visión humanista, o sea, la que el mundo enseña, consiste en que el hombre nace con una bondad moral intrínseca, pues el hombre no es tan malo después de todo, o por lo menos es neutralmente moral. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Más bien, la Biblia sostiene lo opuesto, que el hombre tiene corrupción y depravación inherentes en todos los aspectos de su ser. ¿Sí? En consecuencia, aunque el ambiente que le rodea jamás es perfecto y casi siempre tiene un efecto destructivo en su vida, ese nunca es el peor problema. Sí, hay cosas malas que nos rodean, hay cosas que nos son adversas, que nos son contrarias. Incluso por medio de instrumentos que tenemos en nuestras casas y aún en nuestras manos. ¿No es cierto? Pero ese no es el peor problema. De hecho, es el hombre quien contamina el ambiente y no lo contrario. Por ejemplo, algo muy práctico. Un teléfono puede ser tan útil, yo lo puedo usar como una herramienta de trabajo, y de hecho lo hago. También lo puedo usar para leer la Biblia, para escuchar una prédica, para cosas muy buenas, honestamente, pero también se puede usar para cosas muy perversas y malas. Entonces, el problema no es en el ambiente que nos rodea, el problema no son las cosas que tenemos en sí, el problema otra vez está ¿en dónde? Adentro. Es el hombre el que contamina el ambiente, no lo contrario. Es por esa razón que todas las mejoras y avances en cuestiones de vivienda, transporte, educación, empleo, ingresos, cuidados médicos, entre otras, por deseables que puedan ser, no pueden contribuir en absoluto a resolver el problema básico del hombre, que es el pecado en su interior. El gobierno se ocupa, más bien según, de estas cosas básicas, pero el problema va a seguir estando ahí, porque mientras el pecado esté interno, todo lo demás va a estar contaminado. Ningún beneficio externo puede mejorar el interior. En lugar de esto, las condiciones externas óptimas presentan oportunidades mejores y más sofisticadas para hacer el mal, al punto que los beneficios mismos son corrompidos por la gente que han sido diseñados a ayudar. O sea, como el ejemplo que les ponía hace un momento, ¿no? Una computadora, un teléfono, un automóvil, etcétera, etcétera. Antes se pecaba de una manera, hoy día se pueden pecar de otras maneras que antes no se podían pecar, ¿no es cierto? Esa es la idea. Aunque los pecados que Pablo incluye aquí en su lista
También en Romanos 1 y 2 Corintios 12 menciona otras listas de pecados. Son características naturales de la humanidad no redimida. No toda persona manifiesta todos los pecados ni los manifiesta al mismo grado. O sea, no todas las personas tienen el mismo pecado, ¿no es cierto? No todas las personas luchan con lo mismo. Ni todas las personas manifiestan un pecado en el mismo grado. Hay unos que van mucho más hondo que otros en ciertos pecados, ¿verdad? Sin embargo, toda persona posee su propia carne, la cual es pecaminosa y de forma inevitable se manifestará en conductas pecaminosas, sea cual sea la forma particular de su manifestación. O sea que, en otras palabras, bueno, ya lo hemos visto aquí otras veces, y como dice el Salmo 14, el Salmo 53 o el apóstol Pablo en Romanos 3, ninguno se escapa de aquí. Todos pecamos. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la famosa doctrina de la depravación total, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Se trata de conductas normales y continuas para los incrédulos. Y aquí entonces yo quiero que presten mucha atención, porque ya vamos a hacer distinción entre lo que es un incrédulo y lo que es un creyente. Se trata de conductas normales y continuas para los incrédulos. ¿Sí? Ese es su estilo de vida en el transcurso de su vida en la carne. Pero son conductas anormales y contraproducentes en la vida de los cristianos. ¿Sí? Y como veremos un momento, no es que un creyente no caiga de repente en uno u otro pecado, pero ese no es su patrón de vida. ¿Ve? Esa es la idea. Un cristiano puede andar en el Espíritu y evitar todas estas conductas. Qué bueno sería que todos andáramos así. Pero también puede ceder a la carne y caer víctima de cualquiera de ellas. También es verdad. La lista que Pablo hace de las obras de la carne, hermanos, abarca 3 áreas generales. Aquí también, escuchen, es algo que ya hemos visto. Aquí quizás aquí pongo otros términos, de acuerdo a la lista que Pablo da, pero es algo que, como van a ver en un momento, es algo que ya se ha dicho aquí otras veces. Esta lista abarca 3 áreas generales: la sexualidad, la religión y las relaciones humanas. Las mismas 3 categorías en las que hemos visto que el pecado se ramifica. ¿Sí? ¿Alguien puede pensar que ya hemos visto algo sobre eso? El pastor Ricardo lo ha dicho, lo ha mencionado. En palabras de Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. O como Pedro lo afirma, tienen ojos llenos de adulterio, la carne, seducen las almas inconstantes, la religión, y tienen el corazón habituado a la codicia, las relaciones humanas. Judas pone 3 personajes: Caín, Balaam y Coré. ¿Se dan cuenta que ya lo habían visto? No es nada nuevo. No más que ahora lo estamos viendo aquí, en la lista que Pablo nos trae. En primer lugar, entonces, hablemos de la carne, o de esa parte de la sexualidad. El primer grupo de pecados se relaciona con la contaminación del hombre en la expresión de su sexualidad. La palabra fornicación, ya muchos saben, se traduce del término porneia, del cual se deriva la palabra pornografía. El término tenía un significado amplio para referirse a toda actividad sexual ilícita. Eso abarca cualquier actividad ilícita. En especial el adulterio, que son las relaciones fuera del matrimonio, el homosexualismo, el bestialismo y la prostitución. Todo eso está incluido ahí en la fornicación. Yo sé que son términos un poco fuertes, pero estoy simplemente explicando el significado de las palabras, de esta lista que Pablo nos está trayendo aquí. En 1 Corintios 5:1, de hecho, Pablo usa ese mismo término
para referirse a una forma de incesto. ¿Recuerdan el caso del hombre que con su madrastra, etcétera, etcétera? Bueno, ahí también utiliza el mismo término. Entonces, y en otros textos que el apóstol Pablo usa, en Efesios, en 1 Tesalonicenses, etcétera, emplea esa misma palabra para representar el pecado sexual en general. Entonces, hasta ahí, ¿verdad? Lo que es la fornicación, ya saben, tiene que ver con cualquier actividad sexual ilícita. Pero luego agrega otra palabra, inmundicia. Inmundicia, cuyo significado literal es sucio, y se empleaba en el campo médico para referirse a una herida infectada y supurante. Supurante, ¿verdad? Materia o pus. En las escrituras el término se emplea para aludir a la suciedad tanto moral como ceremonial. Moral, ¿se entiende? Y ceremonial, ya saben, todos los rituales, sacrificios. Cualquier impureza e inmundicia que impedía a una persona acercarse a Dios. Eso significa. Delante del Señor, que todo lo ve, hermanos, un mal pensamiento, una mala actitud pueden considerarse inmundicia. Y para esto, hermanos, yo creo que debemos recordar las palabras del Señor en Mateo 5:28 cuando dice, pero yo, y lo dice porque, otra vez, el Señor les dice, oísteis que fue dicho, ya lo he dicho otras veces aquí, cuando el Señor dice, oísteis que fue dicho, no se está refiriendo a lo que Dios dijo por medio de Moisés, no. Eso no es lo que el Señor está. Cuando dice oísteis que fue dicho, se refiere a la interpretación rabínica de la ley, al Talmud y a las enseñanzas de los rabinos. Oísteis lo que fue dicho, ¿verdad? Y entonces lo que ellos decían es simplemente no forniquen. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pregunta, ¿es esto fornicación? No porque no se llegó al acto, vamos a decir. ¿Qué es esto? Inmundicia. Claro, obviamente delante del Señor es contado como adulterio, ¿verdad? Pero es inmundicia. Lascivia se traduce, bueno, no, ni siquiera voy a decir las palabras en griego, no, la verdad no tiene sentido, solamente voy a mencionar el significado. Se aplica a cualquier exceso o falta de control, pero terminó asociado ante todo con los excesos sexuales también. Es la indulgencia sexual sin restricciones, eso significa lascivia, sin restricciones, tal como ha llegado a ser tan común en el mundo hoy día. Se refiere a la complacencia de ese tipo desinhibidamente, o sea, sin vergüenza y sin consideración por lo que piensen los demás o por la manera como puedan verse afectados o infectados también por su ejercicio licencioso. Lamentablemente nos está tocando tiempos así, ¿no? Donde a veces lamentablemente nos toca ver cosas que no quisiéramos ver. Bueno, eso es lascivia. Es personas que viven esos estilos de vida, esa clase de indulgencia sin restricciones y sin vergüenza. Bueno, hasta ahí esa primera parte, esa parte de la carne, esa parte del adulterio, ¿verdad? Ahora hablemos de la religión. Ahora vamos al segundo grupo de esta lista. Y de manera específica aparece allí la idolatría, hechicerías y herejías, que se relacionan con la religión de fabricación humana, que es un producto de la carne, ¿verdad? Como lo son los otros pecados. Ahora, las obras de la carne, hermanos, no solo contaminan a los hombres mismos, como en la lista anterior, como dijo Pablo, el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿verdad? O sea que ahí el daño es personal, me hace daño a mí mismo y a la otra persona, ¿verdad? Con que haya pecado. Pero no solamente contamina al hombre en sí mismo, sino que también daña su relación con el Señor. Toda religión humana, hermanos, se basa en el esfuerzo individual
en la insistencia pecaminosa del hombre en que puede hacerse a sí mismo aceptable ante el Dios que ha concebido en su propia mente. Esto es importante porque muchas veces como decíamos en la mañana, está predicando el evangelio a alguien, etcétera, y esa persona puede decir, no, yo sí creo en Dios. El problema es qué Dios es en el que tú crees. ¿Ve? ¿Qué Dios es en el que tú crees? Porque toda religión humana se basa en el esfuerzo individual, en la insistencia pecaminosa del hombre, en que puede hacerse a sí mismo aceptable ante el Dios que él ha concebido en su propia mente. Bueno, si es así, pues es verdad que cualquiera va a hacerse un Dios a su propia imagen, ¿no es cierto? Y todo lo que va a hacer es producto de la carne, ¿no es cierto? En consecuencia, la religión humana es el enemigo implacable de la gracia divina y por tanto del evangelio. Los pecados mencionados en el primer grupo obviamente son groseros y son feos, ¿no es cierto? Eso es parte esa es una de las partes más profundas de la depravación total del hombre. Pero este grupo de pecados que tienen que ver con lo religioso, este grupo de pecados es un enemigo implacable a la gracia porque es un ataque directo al corazón mismo del evangelio. Voy a explicar aquí rápidamente. La palabra hechicerías, por ejemplo, se traduce del término farmacia, término del cual se derivan precisamente las palabras farmacia o farmacéutico. Su aplicación original hacía referencia a medicinas en general, pero llegó a utilizarse más que todo para describir drogas que alteraban la mente y el estado de ánimo, similares a los que están creando problemas en el mundo de hoy. Muchas ceremonias religiosas, por eso aparece hechicerías en este grupo, porque muchas ceremonias religiosas antiguas incluían prácticas ocultistas en las que se usaban drogas para inducir a la supuesta comunicación con deidades. Imagínense lo que tenían que hacer para, según ellos, comunicarse con su Dios, ¿verdad? Y por eso este término, farmacia, llegó a tener una vinculación muy cercana con la brujería y la magia. La idolatría, por otro lado, y en principio, es el pecado obvio de adorar imágenes de cualquier tipo fabricadas por el hombre. El Antiguo Testamento habla mucho sobre eso, ¿no es verdad? Aunque abarca mucho más. Y no tengo el tiempo aquí para explicar absolutamente todo sobre la idolatría, pero el punto es este: cualquier deseo, persona o cosa que pongamos por encima de o en lugar de Dios es un ídolo. En ese sentido, Calvino tenía razón cuando decía que el hombre tiene una fábrica de ídolos en su corazón. Cualquier deseo, y no estoy hablando de deseos impuros, nada de eso, pueden ser deseos buenos, pero cualquier deseo, persona o cosa que pongamos por encima de o en lugar de Dios es un ídolo. Y Dios no acepta corazones divididos. Dios no acepta rivalidades. El primer mandamiento, hablando del decálogo específicamente, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Desde el principio Dios dejó claro que Él no acepta corazones divididos. Ninguno, dijo el Señor Jesucristo en Lucas 16:13, ninguno puede servir a dos señores. Eso es imposible. No pretendas tal cosa. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede. Claro, el contexto inmediato aquí es la riqueza. Pero eso se aplica a cualquier ídolo. No puedes tener dos señores. Y el otro término aquí es herejías. Y las herejías, hermanos, se refiere a toda enseñanza que, partiendo de una premisa bíblica, ojo con esto, partiendo de una premisa bíblica, termina desviándose al error y la falacia. ¿Sí? Eso es una herejía.
hasta en los lugares más que ustedes saben que son herejes, siempre empiezan diciendo, abran sus Biblias, ¿no es cierto? Bueno, nos van a hablar de la Biblia. Bueno, luego les hablan de todo menos de lo que leyó. Y si dicen algo del texto, pues es exactamente lo opuesto a lo que el texto está diciendo, o cosas como así. Pero bueno, el punto es que esas son las herejías. Bueno, esas son las más obvias, hay otras que no son tan obvias, ¿no es cierto? Y también, como se dijo, parten de premisas bíblicas. Por eso hay mucha confusión hoy día, hermanos, cuando hablamos del cristianismo, ¿no? Porque hoy día es tan común encontrar iglesias cristianas, evangélicas, por donde quiera, ¿no es cierto? Eso ya es, bueno, lamentablemente, eso ya se convirtió en otro negocio, tal cual. Porque así como encuentras restaurantes, encuentras iglesias. Eso nos crea un problema, ¿no es cierto? El problema es qué se enseña en todos estos lugares. Parten de premisas bíblicas, pero terminan desviándose al error y la falacia, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Borracheras y orgías las incluí también en este grupo religioso por lo siguiente, porque estas dos cosas específicamente y en el contexto que escribe el apóstol, hacía referencia específica a las francachelas que caracterizaban tanto las ceremonias de adoración, ¿ven? Tiene que ver con un acto de adoración, paganas, en las que muchos de los gentiles convertidos en Galacia habían participado, quizás en algún tiempo. En un sentido más general, obviamente, y universal, se refieren a embriagarse bajo cualquier circunstancia y degenerar en conductas vulgares, ruidosas e indecentes. Eso es lo que produce, de hecho, el alcohol, ¿no? Cuando el alcohol empieza a tomar control en una persona, lo lleva a hacer cosas que normalmente en su estado normal o en sus 5 sentidos no lo haría, ¿no es cierto? Eso se llama disolución. Eso es lo que produce el alcohol en el sistema del hombre. Y a propósito de los efectos del alcohol, en contraposición a ser guiado por el Espíritu, que ese es nuestro tema más general, ¿recuerdan? El apóstol dijo lo siguiente en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino. ¿Ven? Ahí está usando ese término. Embriagarse o borrachera. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Exacto. El alcohol también produce mentes desinhibidas o sinvergüenzas. Lo mismo que el término lascivia. Eso produce también el alcohol. Produce conductas desinhibidas. ¿Por qué? Porque pierdes el control. Ya no eres dueño de ti mismo. Ya no tienes dominio propio. Y mire, el apóstol dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. En contraste, sed llenos del Espíritu. Y bueno, ese es el tema que estamos tratando, ¿no? Muy bien. Y ahora hablemos de un tercer grupo, de las relaciones humanas. Ya hablamos primero de lo que es la sexualidad o la carne, ya hablamos de lo que es la parte religiosa y ahora hablemos de las relaciones humanas. Este tercer grupo tiene que ver con esas relaciones humanas que son contaminadas por pecados específicos, igual que como los otros. Pero aquí son más, como se dice, relacional. ¿Cómo te relacionas con la otra persona? Y la primera palabra, el primer término que encontramos allí es enemistades. Se encuentra en plural y se refiere a actitudes odiosas que resultan en pleitos entre individuos, incluidos los conflictos amargos. Esos son enemistades. Las actitudes erróneas siempre traen como consecuencias acciones erróneas. Bueno, voy a seguir, ¿verdad? Y luego trato de concluir todo. Pero luego, en segundo lugar, aparece la palabra celos.
Celos tiene que ver con una forma de enojo y resentimiento odioso. La enemistad es más que nada el hecho de que por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia, yo tengo mi posición, el otro tiene su posición y chocamos, ¿no es cierto? Se crea una enemistad. El celo tiene que ver más bien con una forma de enojo y resentimiento, o sea que eso es algo que ya va durando más en el tiempo, ¿no? Un celo, un resentimiento odioso ocasionado por el hecho de codiciar lo que pertenece a otra persona. Las explosiones de ira, de hecho, son expresiones repentinas. Ponle tú que no siempre la persona va a estar alterada, pero son expresiones repentinas y descontroladas de hostilidad hacia otros, muchas veces sin provocación ni justificación. ¿Qué es eso? Celos. Celos. Aunque los celos no siempre traen como resultado las iras, así como las enemistades llevan a los pleitos, en todo caso se refiere a la actitud o el motivo. Los celos son el motivo que nos llevan a pelear. Como dice Santiago en el capítulo 4, versículos 1 al 2. Texto conocido también, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahora, aquí no está hablando, noten, aquí no está hablando de guerras nacionales, aquí no está hablando de guerras de ciudades, no. ¿En dónde? En vosotros. Por cierto, ¿a quién está dirigida la carta de Santiago? A una iglesia también, precisamente, a creyentes. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos? Pastor, o sea que en las iglesias hay guerras y pleitos. Sí. Y mire, aquí Santiago da la mejor explicación de por qué surgen las guerras y los pleitos dentro de la iglesia. ¿No es de vuestras pasiones? Es una pregunta retórica. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, tú quieres algo, lo deseas. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Como resultado de eso, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Ve? Se trata, deseas algo, como se dice, no lo consigues, ahí está el pleito. ¿Y saben qué? Lo peor, hermano, y yo sé que ustedes van a dar la razón en esto, muchas veces ni siquiera se dice cuál es la verdadera motivación de por qué se está peleando. Van a sacar cualquier excusa, pero el problema de fondo está aquí. Eso es resentimiento y amargura. Las contiendas, disensiones y envidias también son expresiones más particulares y continuas de esos pecados que mencionamos hace un momento. Representan animosidades entre individuos y grupos que a veces se exacerban y se descomponen por mucho tiempo después de la causa original del conflicto. O sea, hubo una enemistad, se creó un conflicto por celos, X o Y razón, y entonces a partir de ahí ya empieza esa amargura, ese sentimiento contaminante. Desde las riñas entre clanes antiguos que duran varias generaciones hasta las hostilidades nacionales que duran siglos, estos pecados pueden establecerse como parte de un estilo de vida destructivo que muchas veces trae como consecuencia que se cometan homicidios también, que eso también está en la lista. O sea, ¿por qué los homicidios? Bueno, pues por todo lo que hemos dicho anteriormente. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, al punto que muchas veces llegan hasta ¿qué? Al homicidio. Sin embargo, entonces nosotros no estamos en esa lista. Bueno, en términos prácticos, recuerden las palabras del Señor respecto a este tipo de pecados. Vuelvo y repito, oíste que fue dicho, no matarás o no asesinarás. Eso enseñaban los rabinos. Pero el Señor, yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, oigan, aquí está hablando de ¿quién?
del hermano. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así de grave es la cosa, así es. Porque al igual que el adulterio, aunque no llegues al acto, pero con el solo hecho de pensarlo, ya has cometido inmundicia, ¿recuerdan? De la misma forma aquí, aunque tú no llegues al acto de quitarle la vida a una persona, el solo hecho de enojarte sin causa, por celos, por codicia, por lo que sea con tu hermano, eso ya te hace culpable de homicidio. Es la idea. Porque ¿quiénes son los que se llevan al concilio? Pregunta. ¿Los homicidas? Bien, como ya se observó, la frase y cosas semejantes a estas indica que la lista de obras de la carne escrita aquí por Pablo solo es representativa, mas no exhaustiva. Tampoco eran estas conductas el resultado de tentaciones o caídas recientes en el pecado por parte de los creyentes en Galacia, no. Pablo dice que les amonesta de nuevo acerca de las cuales, como ya se los había dicho antes, o sea que era algo que parecía que con alguna frecuencia los gálatas volvían a caer. Parece que se trataba de pecados preponderantes, obviamente, en su cultura, con respecto a los cuales los gálatas todavía experimentaban diversas tentaciones. Bueno, mis hermanos, ahí está la lista. Como se dijo hace un momento, no todos pecan de la misma manera ni en el mismo grado, pero cada quien sabe cuál es su pecado, cuál es su lucha, cuál es su problema, qué tan grave está la cosa, ¿no es cierto? Y también, como se dijo, en el caso de los incrédulos, ese es su estilo de vida normal, ese es su patrón de vida. No así en el caso del creyente. Y eso es lo que sigue ahora. Bueno, en los próximos 2 puntos. El resultado de andar en las obras de la carne, versículo 21, parte B. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El punto clave de esta advertencia, mis hermanos, es bastante serio. Los que practican, ahí está la palabra clave, ¿los que qué? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Debido a que la lista de pecados abarca tantas cosas y la advertencia es tan severa, este pasaje, de hecho, hermanos, ha llevado a muchos creyentes a dudar de su salvación, en parte con razón. Tales temores se intensifican por causa de algunas traducciones que lo dicen así, que los que hacen tales cosas, pero en realidad esa traducción no es tan fiel, porque hacerlas, otra vez, un creyente puede hacerlas también. Es mejor, como lo tenemos en nuestras Biblias, los que ¿qué? Practican. En este caso, la gente se pregunta, pues ¿quién no ha hecho alguna de esas cosas? ¿Qué cristiano puede afirmar que no ha cometido uno de estos pecados? ¿O quién podría entrar al cielo si cometer de uno de estos pecados le niega la entrada al reino de Dios? Porque ahí dice que los que practican estas cosas no entrarán al reino de Dios. Como se dijo, la clave está ahí en practicar. Que esta palabra, de hecho, traduce un participio activo, presente, para indicar una acción persistente y continua. Eso significa practicar. Es una acción persistente y continua. Es algo que se practica de manera habitual e incesante. Por eso les decía, ese es el estilo, ese es el patrón de vida de todos los incrédulos. Ellos no tienen problema con eso. Tales cosas demuestran que no han sido regenerados y por esa razón no heredarán el reino de Dios. También, como se dijo en la escuela dominical, no van a heredar el reino de Dios no solo porque han cometido todos esos pecados, ¿verdad? Sino porque vivir esos estilos de vida es una clara demostración de que nunca ha sido regenerado.
Punto. Las personas que se prestan de manera habitual a pecar demuestran que son enemigos de Dios, mientras que aquellas que tienen por hábito hacer el bien demuestran que son sus hijos. Y ahí viene entonces la diferencia, ¿no? A establecer la diferencia. La persona no regenerada, en ciertas ocasiones, oigan esto, la persona no regenerada en ciertas ocasiones hace cosas buenas. ¿Sí? Sí, ellos no es que todo el tiempo están pecando, porque de vez en cuando hacen cosas buenas a los ojos de los hombres, ¿no es cierto? De forma ocasional y desde el punto de vista humano. Pero la persona regenerada cae en pecado de forma ocasional. ¿Ven que es al contrario? Ellos en ciertas ocasiones hacen cosas buenas al ojo humano. El creyente peca de forma ocasional, que es diferente. Sin embargo, el carácter básico de los no regenerados es que practican las obras malas de la carne, y el de los regenerados por Dios es que llevan el fruto del Espíritu. Y hermanos, en este caso, ahí encontramos la enseñanza principal de Juan en su primera carta, el capítulo 3, versículos 4 al 10. Yo creo que con este texto, hermanos, no nos debe quedar ninguna duda. Mire cómo dice, y qué tan claro, porque Juan habla con absolutos, ¿sabe? O sea, ¿es esto o es esto y punto? No hay más para dónde darle. Leo para ustedes. Capítulo 3 de 1 Juan, versículos 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues, ahí está la razón. El pecado es infracción de la ley. ¿Ven? Eso es una verdad, eso es un absoluto. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién? Pues el Señor Jesucristo. Apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Eso es importante. Todo aquel, aquí viene otro absoluto, todo aquel que permanece en Él, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué dice? No peca. ¿Cómo así? ¿Pecamos o no pecamos? ¿O en qué sentido está usando ese término, Juan? Bueno, sí, ya lo voy a explicar. Todo aquel que permanece en Él no peca. No peca pues de forma habitual. No es su estilo de vida. Todo aquel que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Si el pecado es su estilo de vida, aquí está la respuesta: no conoces al Señor. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, otro absoluto, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ven, esta palabra está un poquito más clara. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Otro absoluto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gracias a Dios. Porque ese era nuestro estilo de vida, ¿no? Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ese estilo de vida pecaminoso. Todo aquel, otro absoluto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Lo ven? Eso es un absoluto. ¿Por qué razón? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, piensen ustedes en esto. Si el Espíritu de Dios está morando en mí, el Espíritu de su Hijo está clamando a Abba Padre continuamente, ¿cómo es que yo voy a vivir en el pecado? Eso es una incongruencia absoluta. No puede ser. El creyente no permanece en el pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Otro absoluto. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es
de Dios. Punto. La prueba moral, la prueba relacional. Más claro no puede ser. Pablo también hace una declaración similar en 1 Corintios 6, versículos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este texto es paralelo al que estamos viendo en Gálatas. Una lista de pecados y termina diciendo que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Dice lo mismo aquí. Ninguno de los que practican estas cosas heredarán el reino de Dios. Esa es la consecuencia inevitable de todo aquel que practica el pecado. A continuación, deja claro que los creyentes ya no practican tales cosas. Versículo 11. Y esto erais en el pasado. Algunos más. Hay un cambio ahí. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que esa situación para el creyente, ¿qué? Cambió. Aunque los santos, hermanos, no cometen maldades de manera habitual, Pablo les está llamando a andar en el Espíritu para que ni siquiera caigan en ellas de manera ocasional. Esa es la exhortación que estamos viendo. Y termino, número 3, la victoria sobre las obras de la carne. Les decía que habían buenas noticias. Sí. La victoria sobre las obras de la carne, versículo 24. Pero los que son de Cristo, ahí está el bendito pero. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todas las personas que son de Cristo por fe en Él y su obra perfecta, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, esa expresión de han crucificado la carne, obviamente es una declaración estratégica porque la crucifixión era un medio de ejecución, ¿no es cierto? A excepción de 4, todos los usos de ese término crucifixión se aplican en el Nuevo Testamento a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. 3 de las excepciones ayudan a entender la cuarta que se encuentra en nuestro texto. Rápidamente, las primeras 3, la primera más bien se encuentra en Romanos, donde Pablo afirma que en el momento de nuestra justificación, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Sí? Las otras 2 están en Gálatas, una antes, otra después. En el 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y en el 6:14 dice que el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En cada uno de esos pasajes, crucificado es una forma vívida y dramática de decir muerto o ejecutado. Eso significa crucificado. Ha muerto al pecado el creyente. En los primeros 2 pasajes, Pablo enseña que a la hora de la salvación, su identidad con el viejo hombre pecaminoso no regenerado fue ejecutada. Y ahora ha muerto a él de tal modo que ha dejado de actuar como su amo. Antes el pecado era el que le dictaba cómo vivir su vida. Pero ahora lo ha crucificado, ha muerto a ese viejo hombre y por lo tanto es libre para servir al Señor. Ya el viejo hombre no es su amo, ahora hay otro en su lugar. Como es obvio, en ninguno de estos pasajes Pablo quiere dar a entender que la analogía de la crucifixión incluye la idea de aniquilación total.
en el cual se desata una influencia. No, el pecado todavía es una realidad en su vida, al igual que la tentación del mundo. La situación ha cambiado es porque se ha roto el poder del viejo yo. El dominio que el hombre viejo tenía sobre la persona es el que ha cesado. Tiene influencias, pero ya no tiene dominio sobre la vida del creyente. En el texto de Gálatas 5:24, el texto que estamos estudiando, Pablo dice que la carne ha sido ejecutada. Ahora, ¿cómo puede ser esto a la luz de lo que acaba de decir en este capítulo? Acerca de que los creyentes tienen una guerra constante con el pecado. ¿En qué sentido muere la carne en la conversión? Bueno, no puede ser en el sentido completo y presente de la expresión, porque en ese caso pues contradeciría la realidad del conflicto con el pecado que aparece en Romanos 7 del 14 al 25 y que ya vimos aquí en el sermón, en la prédica pasada. Tampoco puede ser que Pablo tenga en mente alguna interpretación futurista, porque entonces habría empleado quizás el verbo en término futuro con referencia al tiempo de la glorificación y dirían que el creyente va a crucificar la carne. No. La mejor manera de entender esta verdad es considerar la frase han crucificado como una alusión a la cruz de Jesucristo, la cual como acontecimiento del pasado se ajusta al tiempo aoristo que Pablo está utilizando aquí en la conjugación del verbo. Se trata de volver la mirada a la cruz al momento en que se llevó a cabo la muerte de la carne. Y para esto, mis hermanos, vamos a volver al texto que leyó nuestro hermano al principio, Romanos capítulo 6. Les pido que vayan allá un momento. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Porque al final de cuentas, hermanos, esto es lo que resuelve nuestro problema. ¿Sí? Dice el versículo 1 de Romanos 6, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y antes de continuar, hermanos, una pregunta. Yo sé que ustedes ya saben la respuesta, pero hay que hacer la pregunta. ¿Qué es lo que trae más tristeza, dolor, aflicción, sufrimiento a nuestras almas? El pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que nos trae dolor, sufrimiento, muerte, etcétera, etcétera. Bueno, veamos que nosotros los creyentes, hermanos, esa realidad tenemos que verla desde otra perspectiva. Miren, versículo 2. Bueno, la pregunta del versículo 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta es la negación más rotunda en el griego. Megenoito, en ninguna manera. O sea, es imposible. Porque los que hemos muerto al pecado, noten, ya está haciendo alusión a la muerte del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ok, ¿cómo morimos al pecado? Versículo 3. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, esa palabra bautismo allí, significa explícitamente ligado a Cristo, ligado, unido a Cristo? ¿No sabéis que todos los que hemos sido ligados en Cristo Jesús, hemos sido ligados o bautizados en su muerte? O sea que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, en realidad usted y yo estábamos allí. ¿Sí? Porque de otra manera entonces no hemos muerto al pecado. Estábamos ahí con Cristo. Insiste, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Lo ven? Fuimos en su sepultura. Por el bautismo. Por eso cada vez que se bautiza a alguien, traemos o recordamos esta verdad. Porque esto es lo que significa primariamente el bautismo. Es una muestra visible de lo que Cristo ya hizo con nosotros.
en nuestra unión con Él. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál? La vida que es en el Espíritu. Porque si fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, otra vez ahí, nuestra unión con Él en su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. De hecho, el hecho de que fuimos unidos con Él en su muerte es una gran esperanza para nosotros de que también lo somos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado, el mismo término que usa en Gálatas. Crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mis hermanos, para el creyente, el problema de las obras de la carne ya fue resuelto. ¿Escucharon eso? Para el creyente, el problema del yugo que estaba sobre nosotros ya fue resuelto. Nuestra carne ha muerto juntamente con Cristo. Eso ya está resuelto. Yo quiero que eso les quede claro, porque voy a terminar con esto otro. No obstante, como seguimos vivos en la tierra y todavía poseemos nuestra condición humana, todavía no hemos entrado a la plenitud futura del cumplimiento de ese acontecimiento. Mientras tanto, la carne con sus pasiones y deseos está muerta en el sentido de que ya no reina sobre nosotros ni nos mantiene en esclavitud y sin escape. ¿Sí? Es en ese sentido que la carne ha muerto en nosotros, que ya no es nuestro amo, ya no es nuestro rey y por lo tanto ya no estamos obligados a obedecerle todo el tiempo como lo hacíamos en nuestra incredulidad. Como una gallina cuya cabeza ha sido cortada, la carne ha recibido un golpe mortal, pero sigue dando vueltas locas por el corral de la tierra hasta que cese la actividad del último de sus nervios, dice un comentario. Y por eso, y ya con esto ahora sí, voy cerrando, como resultado de que hemos muerto a la carne con Cristo, oigan esto, versículos 12 al 13 de Romanos 6. No reine pues, ¿ve? O en consecuencia, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Noten que aquí ya no hace alusión al alma. Porque el problema lo tenemos ¿en dónde? Sí. Ahora el problema está en este cuerpo de muerte. Y como ya la carne no es nuestro amo, no es nuestro rey, entonces el mandato, lo que nos toca a ustedes y a mí, hermanos, es luchar con esto precisamente, con este cuerpo de muerte. Y el mandamiento es a no dejarnos controlar por el pecado, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis u ofrezcáis, ese es el término allí, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ya no, porque ya no le pertenecemos a la carne, sino presentaos, ofreceos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, tenemos absolutamente todas las herramientas, contamos con la victoria de Cristo en su muerte, ya es nuestra, pero mientras esta carne está viva, tenemos que lidiar y tenemos la ayuda y el poder del Espíritu para vencer. Por cuanto la carne ha sido derrotada para siempre y ahora vivimos en una situación en la que Cristo reina sobre nosotros por su Espíritu, es nuestro deber vivir de acuerdo al Espíritu y no a la carne. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por recordarnos estas verdades. Sabemos, Señor, que de este lado
Todavía tenemos una lucha, un conflicto incesante con la carne, pero permítenos recordar también esta verdad de que con Cristo hemos muerto a la carne con sus pasiones y deseos, de que ya no tiene poder sobre nosotros, ya no tiene control sobre nosotros y por lo tanto no tenemos por qué obedecer sus órdenes. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu, que estas palabras, Señor, queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, y que por tu Espíritu, Señor, podamos vivir cada día en frente de guerra, con la esperanza puesta en Cristo, en la resurrección, en la glorificación, y de esa manera seguir derrotando los efectos que todavía quedan de la carne. Te lo rogamos, Señor, en Jesucristo. Amén.